gracias por venir a la segunda jornada del itinerario. Bueno, esta vez lo que vamos a hacer es trabajar un poco sobre la idea de la narrativa construida en torno a la inteligencia artificial, este discurso, ¿no?, que nos proyecta igual pues, a un futuro posapocalíptico donde todos somos pilas humanas, ¿no?, o a un enfrentamiento entre, bueno, que eso igual es más plausible, entre Estados Unidos y China, o a la colonización de nuevos mundos, ¿no?, siguiendo una filosofía transhumanista. Entonces, toda esta construcción de una narrativa, que prácticamente era desde el minuto cero, es lo que vamos a intentar de alguna manera abordar. Para ello tenemos a tres invitados. Por un lado, José María Lasalle. Leo las bios porque a mí con las bios me gusta ser bueno, bastante preciso, sí, ¿no?, porque cada bio es muy personal. José María es doctor en Derecho, inició su trayectoria profesional como investigador y profesor de la Universidad de Cantabria y en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue coordinador científico del Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos de la Fundación Carolina y más tarde fue su director. En 2004 inició su actividad política como diputado del Congreso por Cantabria. Compatibilizó su dedicación a la política con la actividad docente en la Universidad San Pablo CEU y en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En 2011 fue nombrado secretario de Estado de Cultura y en 2016 de Agenda Digital. En julio de 2018 abandonó la política, no le vamos a preguntar por ello, aunque me encantaría. Es autor de numerosos ensayos y publicaciones académicas sobre pensamiento político y filosofía anglosajena y escribe periódicamente en El País y La Vanguardia. Recomendaros sus libros, evidentemente, y también sus podcasts. A mí me parecen muy divertidos, o sea, muy divertidos dentro de lo que es la materia, ¿no?, muy amenos. Tiene este punto de comunicador, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no?, muy especial. Voy a presentar a todas para luego no cortar demasiado el ritmo. Después de la ponencia de José María, 5 minutos para ir al baño, whatever. Y luego empezamos con Teresa y con Mónica. Y las preguntas, la idea es guardarlas y luego las utilizamos para dinamizar la mesa de debate. Esta idea la hicimos en el primer itinerario. Me parece muy importante que del otro lado haya una bidireccionalidad y bueno, y que esto tenga un reflejo, ¿no?, en lo que va a ser luego la mesa de debate. Teresa Correa, representando al Núcleo FER, junto con Mónica, PhD en Comunicaciones, Universidad de Texas en Austin, magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Comunicaciones y Metodología, Universidad de Texas de Austin, profesora titular de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Actualmente ejerce como directora del Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social de la misma universidad. Su investigación se centra en el acceso y uso de nuevas tecnologías e iniquidad digital, activismo online y justicia social y sociología de los medios. Además, fue Tinker Visiting Professor de la Universidad de Wisconsin-Madison entre 2018 y 2019. Mónica Humeres, también del Núcleo FER, es doctora en Sociología y profesora asistente de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social. Ha sido International Scholar de la Society of the History of Technology. Actualmente es investigadora adjunta al Núcleo Milenio Futuros de la Inteligencia Artificial, FER, el cual tiene como objetivo comprender las implicaciones socioculturales de la IA en Chile y América Latina. Su trabajo busca contribuir en los campos interdisciplinarios de los estudios de ciencia y tecnología y la comunicación, ambos con un enfoque particular en género. La idea es, como veis, es empezar a dar un poco más de cabida a las humanidades dentro de lo que es la inteligencia artificial, que desde mi punto de vista más nos vale. Dicho esto, José María, todo tuyo. Todo es, muchísimas gracias por la invitación del Centro Cultural de España en Chile. Es un placer poder compartir estos momentos con todos vosotros. Gracias, embajador, por estar. Gonzalo, por haber preparado este encuentro, y a mis compañeras, Teresa y Mónica, nos veremos ahora, con lo cual vamos a hablar tranquilamente a partir de la reflexión que yo quería proponeros y que trata de visualizar, en primer lugar, uno de los aspectos. Lo que no sé si me voy a poner de pie, porque yo soy de los que... sí, puedo tirar así, es que si no, yo me siento como... Estar ahí sentado en un tresillo es como... Casi prefiero estar así. Bueno, la reflexión que yo quería plantear es, en primer lugar, una reflexión sobre el impacto cultural que
tiene la inteligencia artificial en la medida en que muchas veces al analizar la inteligencia artificial olvidamos que es un producto que tiene 70 años de historia a sus espaldas y que ha nacido fundamentalmente como el reducto de una contemplación de la técnica desde una mirada, iba a decir, utópica, y ese cientificismo de los inicios de la modernidad, donde se considera que el conocimiento es poder, siguiendo la tesis de Francis Bacon, que luego toma Hobbes en De Homine, cuando trata de poner en evidencia que por primera vez en la experiencia de la cultura humana hay capacidad de intervenir directamente sobre el mundo, desarrollar una lógica de acción transformadora que cambia el mundo de acuerdo con los ideales de la cultura en ese momento de la modernidad, donde la ciencia se convierte en una herramienta instrumental a través de la que opera directamente sobre el mundo y sus transformaciones, conforme a un plan, que es el plan de la modernidad y que luego será exaltado por la Ilustración y alimentará y nutrirá toda la lógica de la revolución industrial. La inteligencia artificial es heredera de esa realidad. Heredera probablemente en sus residuos utópicos, porque, y esto se dice poco, pero yo creo que es uno de los elementos que está antropológicamente operando sobre la acción de la inteligencia artificial, está la idea de que se quiere desarrollar algo que aspiracionalmente busca ser alguien, con una potencialidad consciente, pero sin importar la conciencia, y por lo tanto la ética que opera en el nutriente de esa consciencia hacia la que se aspira a llegar en el desarrollo del modelo de los sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, ese algo que aspira a ser alguien consciente pero sin conciencia, creo que es un elemento vertebrador de una parte muy importante del diseño, por lo menos en las manifestaciones que hoy en día están proyectando fundamentalmente las dinámicas de la industria aplicada a la inteligencia artificial en Estados Unidos y en China, donde además hay una lógica geopolítica de conflicto global alrededor de una proyección de hegemonía que uno le disputa a otro y otro resiste frente al otro en una confrontación que por primera vez tiene a la técnica como gran protagonista de los conflictos globales. Y a partir de ahí, de toda la construcción política alrededor de esa lucha por la hegemonía, que nos habla de las tierras raras, de las materias primas críticas y de otra serie de factores que están de alguna manera convergiendo en la lucha por los datos, en la mejora de los diseños algorítmicos, pero siempre de entre una praxis utilitaria que está, en mi opinión, siendo muy fiel a esa lógica original cientificista en su aspecto más utópico y que tiene que ver con una construcción de poder y unos dispositivos de poder que son desarrollados fundamentalmente en el siglo XX a partir del momento en que poco después de la Segunda Guerra Mundial comienza el desarrollo de la inteligencia artificial, pero con este elemento utópico que está en su ADN sintético y que muchas veces no apreciamos, pero creo que es un elemento vertebrador que hace falta patentizar y visibilizar si queremos desarrollar ciertas estéticas de resistencia frente al mundo al que nos aboca la inteligencia artificial en su praxis de poder. Porque la inteligencia artificial es fundamentalmente, tal y como está concebido, en mi opinión, un dispositivo de poder. Pero de poder que, como diría Louis Mumford cuando hablaba de las ideologías aplicadas a la técnica con vocación totalitaria, probablemente tiene detrás esa vocación también totalitaria. En el sentido de que, al final, lo que se está buscando es replicar al cerebro humano sin sus imperfecciones. Y las imperfecciones, además, identificadas en el soporte más corpóreo de la identidad humana, aquel soporte corpóreo que tiene que ver con esa parte antropológica vinculada a la condición humana, como diría Hannah Arendt, que son las experiencias biográficas a través de las cuales el ser humano sufre, busca el placer, la felicidad, integra ese capital simbólico que define a la cultura y que es objeto de una mirada recelosa desde la ciencia y que de alguna manera está proyectando en esa construcción de la inteligencia artificial como un dispositivo que lo que busca es replicar el cerebro humano sin sus imperfecciones, pulir esas imperfecciones para, mediante una lógica maquínica, desarrollar una criatura
potencialmente perfecta en la réplica de la potencialidad intelectual que tiene el cerebro humano. Y es aquí donde nos asomamos a un escenario que creo que es inédito en la historia de la humanidad, porque, a diferencia de otras tecnologías, esta no es estrictamente una tecnología facilitadora, es una tecnología sustitutoria, que ese es un clic que muchas veces no apreciamos, pero que está ahí, que está operando en esa lógica, insisto, de dispositivo de poder que tiene la inteligencia artificial. Es una tecnología sustitutoria porque por primera vez en la historia de la técnica el ser humano está desarrollando algo que le disputa su capacidad de pensar. Y este es un dato revelador también de la naturaleza que acompaña a la inteligencia artificial. Le disputa la capacidad de pensar y por lo tanto está cuestionando un primer elemento fundamental de la modernidad ilustrada, o anteilustrada, porque está en el pensamiento cartesiano, que es la idea de que pienso, luego existo. Esa lógica cartesiana de asociar la identidad humana a la capacidad cognitiva, a superar la angustia existencial que en su momento Descartes plantea cuando está reflexionando sobre cómo definir la existencia del humano, encuentra precisamente en el elemento racional y, por lo tanto, en las proyecciones cognitivas racionales que el cerebro humano es capaz de proyectar, una clave interpretativa de la identidad y del ser que define lo humano. Por lo tanto, esto que tiene que ver con lo que hablábamos antes de ese componente utópico que acompaña a la modernidad y que nos está hablando de figuras míticas que están en la historia de la literatura de la tradición judeocristiana, pero que operan y percuten sobre el imaginario colectivo y que pueden ir desde el Golem o hasta Frankenstein, pero que está también en la antigüedad clásica y que la literatura clásica nos lo ha proyectado incluso en boca de Homero, está, de alguna manera, percutiendo también como una parte de ese imaginario y que tiene que ver con la esencia de la identidad y de la existencia del humano vinculado a la capacidad cognitiva. Por primera vez en la historia humana estamos generando una herramienta que está disputándole al ser humano la hegemonía sobre el poder intelectual. Hay una segunda derivada y es la que tiene que ver con la autonomía moral que también durante la Ilustración y particularmente con Kant comienza a asociar que esa lógica cognitivo-racional sobre la que se sustenta la identidad humana tiene una consecuencialidad política vinculada al hecho de que el ser humano, a través de pensar por sí mismo, liberado de la presión que las iglesias, los poderes, la tradición puede proyectar sobre la identidad del ser humano, le dota de un estatus moral, autónomo y, por lo tanto, el soporte de una ciudadanía. Esa lógica de combinación entre la modernidad cartesiana y la modernidad ilustrada kantiana está viéndose cuestionada o al menos inquietada por el desarrollo de la inteligencia artificial y, por lo tanto, como una consecuencia que está asociada a lo que estamos comentando. Y que, relacionado con la revolución digital, plantea una diferencia sustancial respecto de lo que fue la revolución industrial. Porque en la revolución industrial se libera al ser humano, por lo menos, de la posibilidad de privarle de la maldición bíblica de trabajar físicamente. La introducción de la máquina, del telar, permite en un determinado momento, es lógico que maximiza las capacidades del capitalismo industrial para seguir generando sus contradicciones, pero seguir de alguna manera proyectando su capacidad cuantitativa de generación de cosas, pero cosas con un soporte mecánico vinculado a algo que ya no solamente es el trabajo físico del ser humano, sino el trabajo que aportan las máquinas y que genera una incrementalidad de valor, como luego ve Marx, que permite la construcción del modelo capitalista.
Pero es verdad que relacionado con esta idea está que le deja al ser humano y particularmente a las clases medias que incipientes comienzan a desarrollar su actividad, y eso lo ve perfectamente Walter Benjamin cuando estudia los pasajes, al estudiar la cultura del capitalismo comercial que consigue que el fetiche de la mercancía de la que hablaba Marx se transforme en un objeto de deseo de consumo vinculado a la burguesía y a las clases medias, provoca que las clases medias encuentran por primera vez la posibilidad de su universalización, dilatando los registros cuantitativos y cualitativos para convertirse en una clase dominante que va a ser el soporte de la relación con la democracia liberal y su transformación en una democracia de masas, en la medida en que la clase media se convierte aspiracionalmente en el referente del estatus meritocrático que garantiza la igualdad de oportunidades, pero que al mismo tiempo garantiza la estabilidad equitativa del sistema, proyectando la idea de un pacto social entre capital y trabajo, que va a construir el estado del bienestar en el siglo XX. Pero sobre la base de que de pronto al ser humano se le libera la potencialidad de desarrollar masivamente capacidades vinculadas ¿a qué? A las profesiones liberales que han nutrido la clase media. Y así, el trabajo intelectual, que se convierte en un patrimonio fundamental de la clase media, va a ser el gran soporte estabilizador de las democracias liberales, por lo menos en Europa y en gran medida en Estados Unidos. Y también en los países, y el caso de Chile también podría ser prototípico, que aspiracionalmente tratan de emular los niveles de desarrollo y los rasgos diferenciales del estado del bienestar y del progreso económico, haciendo valer la existencia de una clase media meritocrática con capacidades de hegemonización del trabajo intelectual. Y esto es lo que está cuestionando la inteligencia artificial también. La inteligencia artificial está impactando en esa hegemonía que tenía la clase media. Y no es casual que quienes están precisamente tensionando como unos nuevos proletarios emocionales las democracias liberales hoy son las clases medias, que están proyectando una nostalgia del pasado que las hace reaccionarias, que están rompiendo sus vínculos de complicidad y de sintonía con la democracia, considerando que la clase política que nutre la democracia está afectando al estatus sobre el que se asentaba su poder y su capacidad de expansión, y es una de las claves fundamentales de las tensiones que están volcando la estabilidad de las democracias y haciendo posible que los populismos no se nutran de la desigualdad, sino se nutren fundamentalmente de la percepción nostálgica que la clase media experimenta al ver que empieza a vivir de sus rentas, que merman en un contexto en el que se cancela el futuro y sus hijos no tienen la capacidad de seguir proyectando la escalada en el ascensor social hacia la progresión de su poder en el seno de las democracias. Y se hacen reaccionarias. Comienzan a interiorizar un discurso, como se ha visto en Estados Unidos en las pasadas elecciones. Yo creo que esa es la clave fundamental del éxito de Donald Trump, fundamentalmente la capacidad de captar esa agonía sentimental de un nuevo proletariado que tiene que ver con lo que fueron las clases medias de los años 90, de los años 80, y que siente que está perdiendo su estatus y reclama a la política que le resuelva el drama, entre comillas, que vive, porque no está a la altura de seguir sintonizando como cómplices del predominio que tenían de la clase media, como clase media. Y ese es un factor fundamental. Por lo tanto, la inteligencia artificial está percutiendo, continuando el proceso que ha implicado la digitalización, sobre todo a través del diseño de la economía de plataformas y particularmente de un nuevo capitalismo algorítmico que ha hecho posible
la superación del viejo capitalismo postindustrial con un capitalismo donde ya no es el poder financiero el capital, sino que el nuevo poder financiero es la propiedad del algoritmo. Y donde el trabajo ya no está en manos estrictamente del ser humano, sino que está en manos de los diseños plataformizados, de un trabajo que en una parte muy importante ya está en manos de sistemas de inteligencia artificial, de robótica y sobre todo de algo que ya no tiene que ver directamente con el trabajo, sino con el aprovechamiento de una economía de la atención que a través del algoritmo genera una economía de futuros vinculado a conocer la intencionalidad de los consumos que cada uno de nosotros dejamos con nuestra huella digital. Y si eso se hibrida en esa nueva economía de datos con el dato maquínico que aporta el Internet de las cosas, estamos generando una hibridación de una nueva prosperidad donde el ser humano importa poco en la proyección de su trabajo, pero importa mucho en la proyección y en la retención, proyección de sus deseos y la retención de su atención. Y ahí la lógica del algoritmo, que además es una propiedad industrial del siglo XIX y por lo tanto una propiedad sin función social, una propiedad exclusiva, absoluta, que atribuye al dueño del algoritmo, que es el diseñador propietario del mismo, un poder tan terrible como el que describía Beccaria allá por el siglo XVIII cuando hablaba de los delitos y de las penas, para decir que había un terrible derecho, que era el derecho de la propiedad, que seguía inspirándose en la Ilustración en la propiedad feudal. Esa lógica la estamos hoy volviendo a contemplar en el siglo XXI. Una prosperidad que nace de entornos algorítmicos que rompen el pacto capital-trabajo por la vía de los hechos, que además la digitalización provoca que el aumento de la productividad se base fundamentalmente en un incremento de la digitalización, pero también de introducción de inteligencia artificial, lo cual se reduce los costes laborales y por lo tanto explica por qué los profesionales liberales y las clases medias cada vez, como viene exponiendo los informes de Davos, pero también el Fondo Monetario Internacional desde hace 10 años, nunca como hasta ahora, el trabajo humano en los PIB de las economías automatizadas vale menos. Y eso tiene una repercusión, evidentemente, en el valor del trabajo que remunera a los profesionales liberales. Con lo cual, la clase media, que siempre pudo ahorrar, entre comillas, ahora vive de la renta ahorrada generacionalmente. Y ahí hay un elemento que se conecta con lo que antes hablábamos de esa nostalgia por el pasado, ojo, por un pasado que es neoliberal, porque está mirando a los años 90 bajo el apogeo de la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, y que marca un discurso de Escuela de Chicago donde la gran virtud es el egoísmo humano, y esa lógica egoísta, individualista, neoliberal, es mirada con nostalgia. Y es curioso que una parte sustancial de los discursos de la nueva derecha, de la derecha alternativa, de los populismos de extrema derecha, están teniendo un componente neoliberal que se repite en Orbán, en Meloni, en Trump, quizá mañana en Musk, si diera el salto a la candidatura presidencial después de Trump, pero que está en el discurso de todos, hasta de los populistas británicos, Tories del Brexit. Pero junto a ese componente está el orden. Y por tanto, un autoritarismo que lo que busca es, hibridado con ese neoliberalismo, salvaguardar el statu quo. Porque en un proceso de transición crítica de gobernanza, como es la que estamos viviendo bajo la revolución digital, donde no hay políticas públicas que todavía han sido diseñadas para interpretar cómo garantizar la estabilidad en el nuevo reparto de la prosperidad que salvaguarde la equidad, lo que prende es el desorden, los estallidos,
Las situaciones de percepción clara de la injusticia, aunque no haya un nombre, son percepciones de malestares silenciosos que afectan el statu quo, pero que exigen orden. Por eso esa mirada, que no es que sea conservadora, es reaccionaria, porque lo que busca es restaurar un orden perdido que garantice la prosperidad también perdida. Y esa hibridación neoliberalismo-autoritarismo es uno de los elementos que van acompañando el proceso de transición de la revolución digital y, por lo tanto, de los diseños que estamos comentando. A diferencia de otras revoluciones, aunque en la revolución industrial también se dio, pero fue matizada porque el conflicto luego, y eso lo analizó muy bien Gramsci, pero antes también en cierta parte Lenin cuando hablaba sobre el imperialismo, la construcción del capitalismo industrial comienza a ser amenazante a partir del momento en el que la competencia por los mercados sometidos a imperios provocan los conflictos políticos. Sin embargo, aquí, en el seno de la economía plataformizada y el capitalismo algorítmico, hay un elemento sobre el que muchas veces pasamos por encima, y es uno de los aspectos que a mí más me interesa, pero no me voy a extender esto, luego lo podemos hablar en la conversación, y es que la plataforma no solamente busca generar prosperidad sobre una economía de la atención y una economía de futuros, con toda la lógica de manipulación de la libertad, de conducción manipuladora del deseo humano, etcétera, etcétera. No, es que propende a la hegemonía. Hay dentro de la plataforma una vocación hegemónica. Hay un imperialismo por el dato. ¿Por qué? Porque en el dato lo que se está buscando es la agregación de datos. Las plataformas buscan controlar sus datos, pero no solamente sus datos, sino los datos vinculados a sus datos. Y a los datos que, conectados con esos datos que ya están vinculados, me pueden proyectar sobre otros datos. Hay una lógica de conflicto hobbesiano de lucha por el dato. Y por lo tanto, una lógica imperialista de captación de los datos. Y como diría Gramsci, una búsqueda de la hegemonía. Lo que se busca es expeler a los otros en la competencia. La economía plataformizada y el capitalismo cognitivo no creen en la competencia. Desprecia la competencia. Peter Thiel lo dijo expresamente cuando manifestó que la competencia es para los mediocres. El monopolio es para el superhombre empresarial, innovador. Por lo tanto, la manera de garantizar la expansión del capitalismo cognitivo es fundamentalmente favorecer una innovación vinculada a la economía de plataformas que busque la expansión irresistible del modelo de negocio. Que en el fondo es lo que vio en un trabajo excepcional Lina Khan, que va a ser, yo creo, de las primeras en ser despedidas con el nuevo cambio de administración, en un trabajo maravilloso que dedicó a la paradoja de Amazon, donde hace 6 años hizo una tesis doctoral, primero a partir de la idea de la vida activa en Hannah Arendt, pero luego le llevó a estudiar la paradoja de Amazon y la expansión hegemónica de la dinámica empresarial que acompaña precisamente a partir de la agregación del dato logístico a ir expandiendo sobre la base de la logística asociada a la movilidad una capacidad de captación de más datos que van generando a través de modelos de spin-off de pequeñas empresas, expandiendo, como hemos visto en Amazon, un proyecto empresarial que estaba vinculado solo a la logística y ha acabado hoy, ¿en dónde? Hasta en la venta de obras de arte y en el negocio editorial y en la televisión y en financiar una parte muy importante de los desarrollos de la comunicación audiovisual en Estados Unidos. Bien, esa lógica hegemónica y por lo tanto de reforzamiento del poder que está en el capitalismo cognitivo, no sé cuánto tiempo llevo, yo me pongo a hablar y puedo
¿A qué hora hemos empezado? No, bueno, pues un problema no, pues la audiencia es escasa, pero puede, como con el documental de Albert Serra, ir saliendo por esa puerta. No, bien, esa lógica, como digo, de ese capitalismo hegemónico que propende a la expansión, carece en estos momentos de límites. Y como se nutre de datos, y hoy en día hay 6.000 millones de personas que tienen dispositivos inteligentes y están generando datos, pero hay 75.000 millones de dispositivos maquínicos que están generando datos también, y todo eso está generando una masa de información que somos capaces de captar en tiempo real y requiere algo más que la inteligencia humana para hacer un Big Data sobre esa información, para transformarlo en conocimiento algorítmico del que resulte la explotación del modelo de plataformas. La inteligencia artificial empieza a operar como un elemento esencial en la retroalimentación sistémica del modelo. Porque lo que se necesita es un cerebro humano sin sus imperfecciones, entre otras, sin la capacidad sistémica de gestión de información que desborda al cerebro humano y que solo en el minado de la información solo puede afrontar la inteligencia artificial. Con lo cual, el diseño de la economía algorítmica va requiriendo cada vez más inteligencias artificiales con potencia de calculabilidad y con extracción de conocimiento cada vez mayor en ese régimen de competencia agresiva que os he descrito y que está ínsito en el funcionamiento mismo del capitalismo, que asociada a una criatura que tiene ese componente utópico, científico, basado en la idea de que el conocimiento es poder, y las propias plataformas han descubierto que el conocimiento es poder aplicado al modelo económico y, por lo tanto, a la gestión y expansión en la captación de los datos, esa lógica plantea una expansividad desconocida hasta ahora en cualquier capitalismo previo. Y si eso se da en un contexto de conflicto geopolítico, donde un elemento vertebrador de este conflicto es precisamente el incremento de la capacidad calculable de las inteligencias artificiales, de pasar de una inteligencia artificial general con un deep learning cada vez más perfeccionado a modelos que aspiran abiertamente a una inteligencia artificial fuerte que sea capaz de desarrollar estados mentales, incluso se nos está permanentemente orientando en esa búsqueda las posibilidades de conflicto geopolítico y de lucha y, sobre todo, de que esa competencia estimule a la aceleración del proceso, hace que en todo esto lo menos importante y lo menos interesante y lo menos valorado se llama la ética. La ética humana aplicable a tratar de identificar límites que no solamente seleccionen riesgos potenciales, sino límites respecto de la propia vulnerabilidad que el ser humano está proyectando cada vez más al ver cómo, ya le sucede a las clases medias, como comentábamos antes, su valor por el trabajo que obtienen es cada vez menor, porque lo verdaderamente importante es la capacidad de hegemonía que sobre el trabajo intelectual la inteligencia artificial es capaz de ofrecer y no el ser humano. Con lo cual, esa idea hobbesiana de que el conocimiento es poder va generando algo todavía mucho más radical, que es una voluntad de poder. Una voluntad de poder escalable y que crece constantemente y que no tiene limitación porque es esencialmente científica y económica a la vez. El hombre, el ser humano, en todo este proceso no es la medida de todas las cosas. Ni de las que son porque son, ni de las que no son porque no son.
Es decir, la mirada de Protágoras, y que está de alguna manera alimentando toda la antigüedad clásica y la paideia griega, y que es un elemento referencial, por lo menos en la mirada de equidad que se ha tratado desde el Protágoras de Platón, con la reflexión que plantea sobre la equidad de la técnica, entre comillas, vinculado al mito de Prometeo, está siendo cuestionada de raíz. Lo último que se busca es el límite. El límite realmente es un obstáculo para algo que busca ser potencialmente utópico y transformable en una voluntad de poder. Claro, en todo este desarrollo, ¿cómo podemos plantear un diseño que trate de frenar lo que es una carrera suicida hacia el conflicto geopolítico que a lo mejor desemboca en una tercera guerra mundial, donde sea la inteligencia artificial la protagonista del conflicto entre las dos grandes superpotencias? Porque ahora mismo, tal y como están diseñados los sistemas de inteligencia artificial, tenemos un diseño que en el ámbito económico lo que busca es mayor competencia entre las empresas. Quien tiene diseños de inteligencia artificial mejores es más competitivo. Aplicado a los gobiernos, los sistemas de inteligencia artificial más competitivos son los que más facilitan el control social. Pero es que en el ámbito de las armas letales autónomas, sin las cuales no podríamos entender ninguno de los conflictos globales que están calentando geopolíticamente al planeta, en Gaza, en Líbano, hace muy poco tiempo en Nagorno-Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia, y por supuesto en Ucrania, no podríamos contemplar esos conflictos sin armas letales autónomas, es decir, con sistemas de inteligencia artificial aplicados a armas en las que desaparece la ambigüedad moral cuando alguien decide disparar. Porque ahí es donde se pone de manifiesto que el diseño de la inteligencia artificial busca la maximización del poder. Y la maximización utilitaria vinculada a esa capacidad de poder que es capaz de liberar. Que en un arma está clarísima. No dudar de disparar a alguien para matar. Eso puede ser parado. Stephen Hawking nos dijo ya hace unos cuantos años que probablemente la inteligencia artificial sería el mayor de los tropiezos en los que podría caer el ser humano errando a lo largo de su historia. Probablemente porque apreciaba con claridad estos retos distópicos que ya están muy desarrollados por la ciencia ficción desde hace mucho tiempo atrás también, ¿no? La imaginación humana ha sido capaz de anticipar muchos de los escenarios antes de que estos llegaran a producirse. Tenemos esa capacidad para obstaculizar el proceso. Europa ha puesto en marcha un reglamento de inteligencia artificial, tratando de evaluar los riesgos que en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial puede proyectar sobre los derechos fundamentales, con distintos niveles de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo o un riesgo mínimo. Intenta ahí definir un posible estándar a partir del viejo principio de responsabilidad que Hans Jonas ya planteó en los años 70 con el uso de la energía nuclear. Pero lo que está claro es que ni Estados Unidos ni China se van a hacer eco de cualquier planteamiento ético que pueda ser insertado en los diseños de inteligencia artificial, y menos ahora bajo el gobierno de Trump y lo que está proyectando permanentemente en su iconografía, que es esa amistad extraordinaria que ha surgido entre él y Musk y que le lleva a ver incluso cómo se producen los lanzamientos de los cohetes de SpaceX para llegar a Marte, ¿no? El panorama en ese sentido es bastante frustrante y las expectativas que tenemos son extraordinariamente pequeñas, ¿no? Pero sí hay un tema, que es lo que yo ahora mismo, y trato de reconducir esto ya para salir, porque podríamos estar eternizándonos en esto, es en lo que yo estoy trabajando ahora, que es estamos permanentemente hablando de cómo buscar algún tipo de límite natural al desarrollo de la inteligencia artificial que todos interiorizáramos.
Y yo creo que un límite podría venir de la mano, y es lo que estoy trabajando, en un nuevo derecho cultural que refundara los derechos culturales. Los derechos culturales están regulados en el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas. Son aquellos derechos que están, de alguna manera, afectando a cómo salvaguardamos la irrepetibilidad creativa del ser humano en su capacidad de proyectar su autoría en el ámbito de todos esos referentes simbólicos a través de los cuales articulamos nuestra existencia, desde la capacidad para hablar con los otros, a la capacidad para leer, escuchar música, crear música, intercambiar información. Es decir, los derechos culturales son, de alguna manera, aquellos derechos que garantizan la semejanza de lo humano en su diversidad, pero al mismo tiempo la irrepetibilidad que cada uno de nosotros tenemos como expresión también de nuestra semejanza y como ámbito de una equidad igualitaria que nos preserva como especie, más allá de los grupos de identidad y de comunidad que podamos identificar. Estoy hablando de la especie humana, de una especie que puede verse amenazada directamente por el diseño que estamos aquí comentando. Es un diseño que está generando una enorme desigualdad, que la está acelerando, que la está agravando, que está generando una concentración de la prosperidad en unas pocas manos. Pero es que estamos al mismo tiempo percibiendo esos aspectos matéricos que afectan a la igualdad material entre cada uno de nosotros, pero es que al mismo tiempo se están creando las condiciones de una cancelación del ser humano, de una potencial cancelación. Y es ahí donde puede despertarse de alguna manera una cierta conciencia, me ha salido bien, una cierta conciencia de que a lo mejor hay ciertos límites a través de la cultura y particularmente de este desarrollo que estamos experimentando ahora con las inteligencias artificiales generativas, donde podamos desarrollar modelos, y ahí, por ejemplo, Europa podría tener un gran protagonismo, o América Latina, donde la cultura y la creatividad han sido elementos vertebradores de su identidad, por encima de las diferencias que pueda existir a nivel comunitario. El soporte de la cultura es un elemento vertebrador de nuestra identidad. No podríamos entender América Latina o no podríamos entender Europa sin las culturas. Y particularmente sin la creatividad que el ser humano, en grupo o individualmente, proyecta sobre la experiencia de la creación. Y yo creo que hay ahí un ámbito de trabajo muy potente, que debería dar pie, y eso es lo que estoy en ello ahora mismo, a un derecho cultural a la autenticidad humana. Walter Benjamin, cuando estudiaba en la era de la reproductibilidad técnica en qué quedaba la obra de arte, señalaba que la reproductibilidad técnica rompía el aura de lo irrepetible que acompaña la obra de arte. En la creación humana y en la autoría humana también hay elementos de esa irrepetibilidad. Y sobre todo, en cada uno de nosotros vinculado a nuestra condición, que además es una condición que, como decía Hannah Arendt, está ligada inextricablemente a la idea del límite, porque toda nuestra identidad se construye sobre los límites del espacio, los límites de la identidad, los límites de la propia vida, lo que provoca la enfermedad, la propia búsqueda de la trascendencia más allá de la muerte. Es decir, hay toda una educación humana sobre el soporte corpóreo que nos lleva al límite y nos hace comprender de manera natural el límite. Es más, hemos construido una manera de pensar que se basa, a partir de la cultura escritural, de la cultura basada en el libro, de la cultura basada en la oralidad, en una natural tridimensionalidad que también nos proyecta el límite, porque el cuerpo es límite. No podemos entender la geopolítica de los cuerpos sin los límites que implica, eso lo vio perfectamente Foucault,
de lo que implica la distancia y la cercanía al mismo tiempo. Y eso debería ser objeto de una especial protección a la hora de evitar el riesgo de poder desembocar en una humanidad fake, en una realidad inauténtica del humano. Que no seamos capaces en un determinado momento de saber si estamos delante de una reproducción maquínica de la realidad que me coloca ante un avatar que no es humano, o ante experiencias a mi alrededor en escenarios hacia los que cada vez vamos a ir migrando más de realidad inmersiva, donde el ser humano va a tener la necesidad de poder testear si está en un espacio limitado, ilimitado, un espacio fake, inauténtico, repetible o repetible maquínica y masivamente. Y ahí creo que hay una capacidad de proyectar sobre toda la especie humana una resistencia cultural que nos apela a todos, con independencia de quiénes seamos, dónde estemos, cómo habitemos, en qué lugar, de pensar que se está produciendo un riesgo de cancelación si permito a la inteligencia artificial realmente reproducir también mi capacidad simbólica. Esa capacidad simbólica para interpretar lo humano, para operar directamente sobre los límites de lo humano, para disputarle al ser humano, voy a decirlo así, la capacidad de sufrir, la capacidad de sentirse culpable, la capacidad de sentir placer, de tener bienestar moral, de poder entender que la vida también implica proyecciones que no son una maximización utilitaria de algo materialmente transmisible y negociable, que es la lógica hacia la que nos lleva el capitalismo de la atención y el capitalismo cognitivo, hacia el que la inteligencia artificial empuja con una fuerza extraordinaria. Sobre todo, si va a ser capaz de generar espacios metaversicos que nos lleven a través de la nube a utopías posibles, donde el ser humano se aleje de todo aquello que le ha definido, sobre todo de esa corporidad que, como decía Spinoza, es la fábrica del deseo, de la fábrica del deseo y de la imaginación. Yo creo que en ese momento crítico el ser humano, y es la resistencia estética, como utilizando a Peter Weiss, deberíamos ser capaces de afrontar, de generar una resistencia estética que preserve la cultura como un espacio inabordable por la inteligencia artificial, a pesar de que la inteligencia artificial se está nutriendo del archivo de conocimiento, del archivo de imágenes que está haciendo posible la inteligencia artificial generativa. Pero el salto a un diálogo imaginativo, teniendo en cuenta que la imaginación nace de los deseos que están vinculados a la búsqueda de la perfectibilidad que en cada uno de nosotros está detrás de quienes somos cuando convivimos con los demás y con nuestra propia existencia, es probablemente un territorio de salvación para lo humano si somos capaces de generar las narrativas políticas que activen a todos los niveles una resistencia humana a ser capaces, como se ha logrado frente al reto de la cancelación vinculada al antropoceno, comprender que una derivada del antropoceno es la extractividad que sobre los datos y sobre la propia identidad humana, esa modernidad científica que nace del residuo de la ilustración que nos llevó a la revolución industrial y al antropoceno, está también en la inteligencia artificial. Y que deberíamos ser capaces de comprender que están asociadas. De hecho, están asociadas en la medida en que a mayor calculabilidad, mayor huella de carbono deja la inteligencia artificial cuando trata de imitar al cerebro humano cuando piensa. Y ahí deberíamos ser capaces de encontrar la estrategia de resistencias que permita al ser humano preservarse frente al reto de cancelación y de sustitución que puede plantear la inteligencia artificial. Y con eso lo voy a dejar porque yo creo que hemos
tratado muchas cosas, no sé si de una manera coherente o no, pero casi me he acercado a 1 hora, ¿no? Y bueno, en fin, espero que haya sido de interés y ahora que mis compañeras... Gracias.